Buenas tardes, bienvenidos a la sesión que el Power BI User Group de Panamá ha organizado. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales, ya que van a estar hablando sobre Machine Learning, un caso que han desarrollado y que me pareció súper interesante. Así que estoy seguro que van a disfrutar de lo que ellos han preparado. Hablo, por supuesto, de Carlos Romero y de Guillermo Chávez, quienes pues hoy separaron de su tiempo, de su agenda para compartir con nosotros. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? No te escucho, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está el clima por tu país? Aquí en mi país estamos en el sur y se siente muy fuerte el calor. Oh, imagino que de allá viene todo este calor y pasa por Panamá también, que se siente el Sí, sí, calor. sí. Bueno, te agradezco por estar aquí, por el tiempo que has separado, ¿verdad?, para compartir con todos nosotros. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Agradezco la oportunidad de compartir y de charlar con el Power BI User Group. Hola Leo, ya te leo. Gusto volver a verte y a leerte. Siempre hay viejos amigos aquí, no por la edad, sino por el tiempo de la amistad. Así que siempre es grato ver a esas personas que uno va conociendo en el camino, ¿cierto? Así que también tengo una pregunta para ti, Guillermo, una pregunta informal. ¿Cómo fue esa jornada laboral del día de hoy? Eh, uf, pues bueno, la verdad es que hemos tenido algunos problemas familiares, ya sabes, las cosas de la vida. Hoy no pude ir a la oficina porque tuve el fallecimiento de mi abuelita, entonces pues por ahí me desprendí un poco de la oficina para eso. Pero bueno, ya también ya lo esperábamos, era una persona ya muy mayor, entonces, pero bueno, justo llegué para poder charlar con nosotros y poder compartir esto que teníamos. Entonces, pues bueno, hoy más que la jornada fue el día bastante atípico, ¿no? Claro. Bueno, siento mucho escuchar esa noticia, Leo. Guillermo, espero que tengan resignación. En estas Gracias. plataformas, pues somos humanos, entendemos esas situaciones, así que Dios le dé esa resignación a tu familia. Y gracias Gracias, por profe. compartir con nosotros, ¿verdad? Algo muy, muy personal y creo que es válido. Y pues la razón por la cual empiezo haciendo estas preguntas también es porque, pues ahora que van a hablar ustedes de Machine Learning, tal vez comencemos a pensar, ¿y estos señores de dónde salieron? Ya no son de aquí de esta tierra. Entonces, la idea es que también sepa la gente, no, ellos son reales, tienen problemas, tienen sentimientos, ánimos, así que gracias por compartir con nosotros esos momentos. Bueno, yo quiero, antes de empezar ya formalmente con el tema, y como parte del ejercicio que siempre hacemos en nuestras presentaciones, es que nos hablen un poquito de ustedes, para que pues la audiencia los conozca. Estos videos siempre quedan en las redes sociales y hay más personas la van viendo después cuando ya tienen el tiempo. Así que vamos a comenzar con Carlos. Carlos, háblanos un poco acerca de ti, algo que quieras contarnos. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, pues yo actualmente ya tengo 42 años, estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas aquí en una universidad que se llama Universidad Latino. La verdad es que yo estoy muy interesado en las tecnologías digamos que desde la adolescencia, porque me ha gustado siempre buscar la manera de hacer las cosas pues más rápidas, más fáciles, más óptimas, ¿no? Entonces, eso fue, digamos que de alguna forma, naciendo ese gusto por la tecnología y pues actualmente me dedico a desarrollo de aplicaciones, principalmente aplicaciones web y aplicaciones móviles en Android. Qué interesante, Carlos. Qué interesante cuando conversaste que estabas desarrollando algo en PHP. Me llamó la atención ya que poco se habla de PHP en este espacio de Power BI User Group de Panamá, pero no porque no nos guste ni tampoco porque consideremos que sea malo, sino porque no se había dado la oportunidad. Así que qué bueno que traigas ese conocimiento y esa experiencia a este grupo porque estoy seguro que va a estar muy interesante. Guillermo.
A ver, adelante, Guillermo. Sé que no es la primera vez que te tenemos aquí con nosotros, pero me gustaría que le hables un poco a las personas de quién es Guillermo, esas cosas que ha hecho, qué le apasiona acerca del machine learning, la tecnología, entre otras cosas. Sí, bueno, pues bueno, yo también ya por aquí estoy a punto de entrar a los 40. Soy padre de dos niñas, soy casado. Bueno, a mí también me apasiona la tecnología. Yo vengo del mundo de la administración y las finanzas. También vengo del mundo del Excel. A partir pues de ese mundo fue que me apasionó Power BI. Lo conocí por allí del 2017, a principios de 2017, y a partir de allí pues me enamoré de los datos. Posteriormente me interesó el mundo de Machine Learning, empecé a investigar un poco pues los modelos supervisados, no supervisados, todo lo que era Python, R. Entonces, por allí, pues bueno, en grupos de Power BI conocí a Pablo, conocí al profe Gabriel, a su libro, me apasionó mucho lo que hacían, así que tuve la oportunidad de ingresar al posgrado de la Universidad de Nicaragua. Allí conocí pues, a varios compañeros, Leo, a Jester, que también ha tenido la oportunidad de compartir. Y pues bueno, a partir de allí tuve la oportunidad también de encontrar laboralmente esta oportunidad en la empresa en la que estamos y hacer esto todos los días, que eso te da también hacer, pues bueno, si haces lo que te gusta y además te pagan por eso, pues está buenísimo, ¿no? Eh, y pues bueno, también conozco a Carlos desde hace ya bastante tiempo, por allí del 2000, ¿qué será? 2016 creo, en Carlos, ¿no? Más o Y menos. que, Y pues bueno, hemos compartido pues varias inquietudes de cómo podemos hacer más eficiente ciertas cosas, ¿no? Y pues bueno, lo que me gusta hacer, ya brevemente, soy también un apasionado del fútbol soccer. em, entonces, bueno, eh, trato de practicarlo, no mucho, a veces no me da mucho tiempo, pero, y pues bueno, me gusta mucho, en general los deportes, el fútbol, las tecnologías y la música. Qué interesante. Hay quienes les gusta ver el fútbol o el soccer, a ti te gusta practicarlo, hay otros que ya no pueden, así que, pero lo importante es que les guste. Sí, Desde el lugar donde lo disfruten es otra cosa. Quería comentarles que son personas, lo veo como unas personas muy seguras de ustedes mismos porque cuando me preguntan a mí que, o me dicen, habla de ti, lo mínimo que yo digo es la edad y muchas personas creo que hacen lo mismo. Ustedes arrancaron directo con la edad, nada que avergonzarse, ¿verdad? Pero usualmente yo digo, me gusta la pizza, me gusta ir a la playa, me gusta hacer, tal vez hable del fútbol también. Pero qué interesante, gracias por compartir eso con nosotros. Bueno, entonces creo que el tema está muy interesante, es admisión universitaria potenciada. Están utilizando tres herramientas muy importantes, tanto Python, Power BI, PHP. Ustedes van a mostrar un caso muy interesante, se nota que le invirtieron tiempo y digo se nota porque ya ustedes me mostraron un extracto de lo que van a hacer, así que esto se lo doy como preámbulo a los que están en la sesión para que no se desconecten, traten de resolver algo con el internet, lo que sea, que a mí me pasa muchas veces, y disfruten de esta presentación que Carlos y Guillermo han preparado para nosotros. Así que chicos, yo hasta aquí hablo por el momento, voy a estar capturando las preguntas que tengan las personas, ahí se las voy a formular poco a poco para que ustedes las puedan responder. Así que adelante, el tiempo es suyo y pueden comenzar a presentar lo que han preparado para hoy. gracias, profesor. gracias. Bueno, pues yo doy inicio a la charla, comparto la pantalla, también tenemos un PowerPoint para iniciar. Bueno, un poco de dónde nos encontramos. Bueno, nosotros estamos en la península de Yucatán, estamos en México, eh, estamos en la ciudad de Mérida, que es la capital de- del estado. Eh, ok.
Bueno, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Como decía el profesor, vamos a ver un caso en donde a través de, bueno, el ETL fue un web scraping y obtuvimos los datos de una página web, que ahora les voy a enseñar cuál es. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver estadística descriptiva, vamos a usar Power BI y con esta herramienta vamos a comparar pues 2 años, ¿no? Estos 2 años de resultados, vamos a ver algunas técnicas, sin entrar en tanto detalle, porque quizás no nos alcance el tiempo, pero sí vamos a ver field parameters, vamos a ver algo de calculation groups, un formato condicional dentro de calculation groups, que los que han tratado de hacer calculation groups y el formato condicional sabemos que no es tan fácil, y hay que hacer un poquito de DAX por ahí, ¿no? También vamos a ver un ejemplo de clusters y estas nuevas funciones de DAX que es el LineX o LineXX, ¿no? Y vamos a ver también algo de Disconnected Tables, ese efecto que es pues, tan peculiar que tiene al usar una tabla desconectada, ¿no? A partir de allí nos dimos cuenta que podríamos hacer también modelos de Machine Learning. Entonces vamos a ver dos modelos, esos están en Google Colab, y es un modelo de regresión y un modelo de clasificación. Una vez que ya teníamos los modelos, empezamos a pensar cómo los podíamos democratizar, ¿no? Cómo los podíamos poner al alcance de, pues, de más personas. Así que hicimos el deployment del Machine Learning en un ambiente web. Aquí Carlos nos va a explicar eh, cómo, cómo lo pensó y cómo lo pudo haber desarrollado. ¿Cuál es la característica de este deployment? Es que, bueno, pues está en un hosting personalizado con el total control de esto mismo, ¿no? Y si nos da tiempo, podemos también ver los mismos modelos desde un data flow, que es desde el Power BI Service, ¿no? Eh, bueno, pues esto es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son algunos conceptos claves que que tendríamos que tomar en cuenta para entender perfectamente el proyecto? En primer lugar, tendríamos que entender que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a analizar el ingreso a una universidad pública que se encuentra en la ciudad en la que vivimos. Esta universidad es la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? Aquí les puse una liga que podemos ver de su sitio web, eh, el quiénes somos de la universidad, ¿no? Sin entrar a tanto detalle, eh, podemos ver que la universidad, pues bueno, se funda prácticamente en 1922. El 5 de noviembre de 1938 adquiere el nombre de UDI, posteriormente a UADI, que son las siglas por las que más se conoce esta universidad. Ya todo el mundo le dice la UADI, ¿no? La UADI, la UADI. Y bueno, que también tiene una matrícula inicial, tuvo una matrícula inicial de 1,737 estudiantes. Hoy por hoy es una universidad que tiene pues un nivel, como dice acá, el nivel profesional tiene un 97%, eh, en el cual sus programas tienen pues diferentes reconocimientos nacionales de calidad, ¿no? Eh, y vamos a ver ahora, ya cuando entremos a los datos que tienen más o menos, o los programas de licenciatura que vamos a analizar, tienen más o menos 49 programas de licenciatura y los vamos a analizar con sus datos y las comparaciones de 2 años, ¿no? Entonces, pues bueno, si quieren, regreso a la presentación, es importante saber ese contexto. El proceso de ingreso 2023, también les enseño la página. ¿Por qué es importante entender esto? Porque a partir de esta consulta de los resultados, como ven, la WADI eh, publica los resultados, estos datos son públicos, y publica año tras año, publica esta información. Estas son los programas de licenciatura que tiene a disposición de los sustentantes. Y el año pasado, eh, pues tomamos estos datos, los almacenamos y los guardamos hasta esperar este año y poder comparar. Entonces, pues bueno, desde el año pasado estamos un poco trabajando en esto. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí?
Bueno, que cualquier una de estos programas de licenciatura tiene eh, este, digamos, este resultado, este PDF o esta plataforma que, que nos, que nos dice el programa de la licenciatura, el total de sustentantes y el total de sustentantes que admitieron. ¿Qué es esto del punto de corte? Bueno, el punto de corte, como ven aquí, es una tabla que, como la data es pública, y simplemente publican el folio, los resultados del índice de Ceneval y el índice de pensamiento matemático, que ahorita vamos a entrar a ver qué es eso, y el estatus de si fue admitido en este ciclo escolar o no. ¿No? Es únicamente, ese es el dato público que hay. No sabemos quién es el alumno, evidentemente, pero el punto de corte, decía yo que, ¿qué es el punto de corte? El punto de corte es realmente la calificación en la que corta, eh, corta los admitidos y los no admitidos de cada una de estas licenciaturas. Es decir, si nos vamos a administración, evidentemente la lógica es la misma, ¿no? Tiene todos estos datos y tendrá un punto de corte distinto, en este caso 1043, ¿no? Entonces, n- nosotros para obtener los datos teníamos que pues, obtener estos PDFs, o sea, si se dan cuenta, aquí lo único que puedes hacer es descargarla y se te va a descargar PDF. Eh, Así que pues nosotros teníamos que descargar tantas licenciaturas sean eh, de los 2 años. Ese fue el primer reto, ¿no? ¿Por qué? Porque también nos vamos a dar cuenta que si nosotros descargamos de hecho lo voy a hacer y lo voy a poner en el escritorio, si nosotros descargamos este PDF, lo que sucede es que si bien sí te deja descargarlo, al momento de abrirlo, cada uno de estos datos están protegidos. Entonces, ¿cómo sabemos que están protegidos? Porque ahora que hagamos este simulacro con Power BI, nos vamos a dar cuenta que no nos deja conectar. Entonces teníamos otro stopper que era, si bien teníamos los datos, teníamos que pues, abrir los PDFs y de alguna manera pues, quitar ese candado, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues me regreso a la presentación. El Ceneval, es importante también saber qué es esto del Ceneval. Y sobre el Ceneval, aquí hago un poquito de zoom. Bueno, cada una, o la Universidad de Yucatán, Autónoma de Yucatán, ha decidido que este Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior sea quien aplique el examen y que con base a esos resultados sea quien, eh, a manera de objetividad, pueda saber quiénes son los sustentantes admitidos en en sus, en sus programas de licenciatura. Entonces, este centro de evaluación es quien va a aplicar esta prueba de ingreso. Eh, bueno, el Ceneval decía yo que es un centro nacional de evaluación, es una asociación civil, que está en la Ciudad de México, y cuya actividad es el diseño y la aplicación de instrumentos de evaluación, conocimientos y habilidades, competencias para el análisis y difusión de resultados correspondientes. Porque el Ceneval, como se llama, o la prueba del Ceneval, como se llama, sirve para ingreso a la licenciatura, para ingresos a bachilleratos, pero también para egreso, ¿no? Entonces, por eso es que aquí dice que, bueno, para el resultado correspondiente. Eh, y eh, lo que estamos revisando va a ser el examen número 2. ¿Qué es, qué es el examen número 2? Bueno, es un tipo de examen que tiene cierta estructura y y que esa estructura evalúa ciertos conocimientos y que al final resume la calificación en un índice Ceneval y en un índice de pensamiento matemático. Es decir, como vimos en los resultados, lo que es público es el índice de pensamiento matemático y el índice Ceneval. Pues una vez que tú ya tienes las habilidades, los conocimientos, te hacen como una ponderación y te dan un resultado, ¿no? A partir de eso es que cada programa de licenciatura o cada facultad decidirá el punto de corte y decidirá quiénes ingresan.
Bueno, pues una vez que ya entendimos un poco los retos del proyecto, eh, pues ya podemos pasar a pues a la demostración, ¿no? Entonces, les decía yo que bueno, aquí yo tengo también el Power BI, el reporte de Power BI incrustado en la presentación, aprovechando las nuevas características de Power BI. Esto es dinámico, pues no lo vamos a ver aquí porque lo que queremos es ver, pues digamos, las métricas DAX y ver algunos trucos. Así que, pues no lo vamos a ver desde acá porque, pues, evidentemente, esto es para presentar y luego les vamos a pedir a ver si nos ayudan calificando la sesión, ¿no? Entonces, pues vamos a lo que era el reto. Yo les decía que teníamos como dos stoppers, que era, por, por un lado teníamos los datos, pero estaban protegidos. ¿Cómo nos dimos cuenta que estaban protegidos? Porque cuando, cuando nosotros quisimos extraer la data desde el PDF que justo descargué, entonces, pues bueno, haríamos esto, ¿no? En cualquier otra circunstancia. Este es el que acabo de descargar y vamos a ver qué es lo que sucede. Si se dan cuenta, no permite hacer la conexión. Entonces, nosotros dijimos, bueno, que lo que sucede es que están, están protegidos. Así que, por lo tanto, también nos dimos cuenta que podíamos subirlos a una página y hacer algunas cosas, pero decidimos hacer el ETL, ¿no? Entonces, eh, regreso a los resultados. También nos dimos cuenta que cuando navegamos en las páginas, eh, me voy a ir a herramientas de desarrolladores y voy a volver a cargar, eh, nos damos cuenta que los resultados de esta página lo que hacían era que al host le pasaban un dato, que era pues tres, tres letras o las siglas de la facultad, y esto se repetía en cada una de las pues de los resultados y de los PDFs que queríamos descargar. Así que, bueno, nos dimos cuenta que era una consulta post y que teníamos este host y que le teníamos que pasar un parámetro. Ese parámetro iba a ser las siglas de cada una de las universidades, de las facultades. Así que, bueno, pues decidimos hacerlo vía Python, ¿no? Eh, ¿Cómo lo hicimos? Les muestro, bueno, voy a cerrar esto para que puedan ir viendo y no tengamos tanto explicado. Está bien. Ok, aquí está el ETL. Bueno, lo que decidimos entonces es eh, hacer un proceso, un ciclo que nos permitiera pasarle estas siglas al hosting al, y obtener el PDF. Pero antes teníamos que tener un proceso en el que pudiéramos abrirlo, desbloquearlo y desde luego volver a guardarlo para poder pasarlo a Power BI, para poder obtener información. Entonces, pues bueno, si quieren les platico un poco el código. Está en Colab, le pusimos TLWADI y lo primero, pues como todo, es instalar la librería. A partir de allí, eh, entonces, bueno, importamos estas librerías y aquí viene el proceso en donde le vamos a pasar una lista, esta lista de las 49 facultades. Esto también lo hicimos el año pasado, por eso es que ahora solo vamos a ver la de 2023, pero la de 2022 ya lo habíamos hecho desde el año pasado. Entonces, digamos que este L no es tan nuevo, ¿no? Entonces, pues recorremos la lista, verificamos si la solicitud fue exitosa, creamos un archivo temporal y este archivo temporal lo que vamos a hacer es eliminar la protección, como dice aquí. Eh, Luego creamos una ruta, que esta ruta va a ser, pues realmente la vamos a subir aquí para poder ir descargándola y luego vamos a ir, pues digamos que guardando la información. Entonces, bueno, si yo ejecuto esto, lo que
lo que va a suceder es que pues este loop le va a ir pasando al sitio web cada uno de los de, pues de los parámetros, y aquí vamos a ir ya viendo cómo, pues evidentemente nos descarga cada una de la información. Pues de aquí ya podemos ir descargar y ir abriendo cada uno de estos. Como vemos, es prácticamente el mismo resultado, pero con la diferencia de que si yo ahora intento conectar, eh, conectar el PDF que acabo de descargar, ya desbloqueado o ya liberada pues este candadito que teníamos, ahora voy a ver que las cosas son distintas, porque a partir de eso, pues yo ya puedo ver la información en Power BI, ¿no? Este, y pues una vez que que teníamos eso, pues decidimos colocar todas esos PDFs, decidimos colocarlos en una carpeta que, bueno, podía ser de manera local, decidimos hacerlo a través de SharePoint, ¿no? En esa carpeta de SharePoint, ahí colocamos los 2 años de información desde el ETL del año pasado y este ETL con todos los PDFs desbloqueados, liberados, para poder analizar la información en Power BI, ¿no? Es justo lo que vamos a ver ahora en este momento. Entonces, bueno, esto es un poco el desenlace del ETL para poder descubrir que ya habíamos liberado los, los PDF. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, me paso entonces al archivo que pues realmente vamos a ir analizando, que es este. Y aquí, pues bueno, este es el reporte que habíamos visto en la presentación, ¿no? En este reporte, pues vamos a ir viendo, si quieren, me voy a pasar a la parte de Power Query para poder ir viendo lo que hicimos una vez que ya teníamos todos los PDFs liberados y los colocamos en una carpeta de SharePoint. Bueno, la carpeta de SharePoint es esta, ¿no? Como ven aquí, lo estamos conectando a una carpeta, de tal suerte que nos permita ver, pues, todos los PDFs. O sea, si se dan cuenta, voy a tratar de acercarme. Aquí tengo los de 2023 y los que no tienen número, pues era evidentemente los del año pasado, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues aquí ya los teníamos todos. Y ahora necesitábamos hacer una función o hacerle algo al cada uno de los archivos PDF para limpiarlo, porque evidentemente no podíamos trabajar así. Entonces, aquí tenemos dos funciones eh, que le vamos a ir pasando a cada uno de los archivos PDF, en donde va a ir limpiando y obteniendo los datos que necesitábamos. Eh, por ejemplo, yo me voy a conectar eh, para ir viendo un poco la función. Yo me voy a conectar justo al que acabo de descargar y la voy a, lo voy a conectar. Entonces, bueno, nosotros al momento de traerlos a Power BI, pues evidentemente necesitamos limpiar este tipo de cosas, esto donde estaba la página, necesitábamos quedarnos con promover encabezados, quedarnos con la columna de admitido o no admitido, poder convertir esto a numérico para poder hacer algunos análisis. Y esto necesitamos pues hacerlo para todos. Una vez que ya teníamos este código de limpieza, pues aplicárselo para todos. Pues bueno, eso fue un poco lo que hicimos. Entonces, esta función, voy a tratar de hacer un poco de zoom. Esta función lo que hace es, bueno, pues eh, evidentemente tomar el contenido de cada uno de estos archivos que ya están colocados en la carpeta de SharePoint. El conector de carpeta de SharePoint y de folder files en la carpeta local nos permite precisamente tener ese listado de todos, ¿no? Entonces, aprovechando eso,
nosotros le vamos a pasar la función. Entonces, si se dan cuenta, aquí en, en la función, esta es la variable, esta es la variable bin, que es un contenido binario. Y si se dan cuenta, son simplemente unas transformaciones muy sencillas, donde vamos a seleccionar eh, aquellas columnas que no tengan esto, vamos a mover encabezados y vamos a cambiar el tipo de datos de cada una. Es muy rápido y simplemente con la función se la vamos a aplicar a todos. Entonces, si yo esto lo, para tener el ejemplo claro, ¿no? Si yo esto le aplico a la función y eh, esta, eh, le aplico la función a la, a la tabla, veré que pues simplemente aplicando la función, pues bueno, ya estará limpia toda. Bueno, pues eso es precisamente lo que queremos, pero a manera de ciclo, ¿no? Así que, bueno, pues una vez que ya tenemos todas las listas de, como ven, el contenido binario lo tenemos en content, así que vamos a aplicar la función y ya la función de encabezado, pues evidentemente le vamos a pasar al parámetro la columna content, que es la que tiene el contenido binario, y una vez que ya le pasamos a cada uno de los archivos la función, vamos a ver que en este caso, esta función lo que hace es extraer el programa de licenciatura, el total de sustentantes, de datos transmitidos y el punto de corte, ¿no? De cada una de estas. Y evidentemente luego las vamos a consolidar, ¿no? Esta es la primera función que le pasamos. eh, y aquí vamos aplicando algunas transformaciones hasta tener una tabla consolidada que es precisamente, incluso, bueno, ya convertimos a fecha para hacer este juego, este efecto de versus el año pasado. Eh, esta sería la tabla consolidada de la parte del encabezado de cada una de las licenciaturas, en donde vemos ya al final el nombre del archivo, el programa de licenciatura, cuántos sustentantes y cuántos sustentantes admitidos tuvieron por año, cuál fue el punto de corte, la abreviatura de las tres siglas que usamos como parámetro, el ciclo y la fecha, ¿no? En el caso del contenido, evidentemente aquí hacemos prácticamente lo mismo y simplemente la función que le vamos a pasar es la de contenido. Esta de contenido es un poquito más larga, pero la lógica es la misma. La lógica es la misma. Es decir, nosotros convertimos, o sea, le pasamos una variable bin, que es el contenido binario, y vamos aplicando ciertas transformaciones y luego, al tener esta variable, la convertimos en función y se la pasamos al listado siempre de, eh, de licenciaturas que tenemos en SharePoint. Entonces, una vez que tenemos esto, la tabla contenido, pues evidentemente en la función, pues le pasamos la columna content. Le pasamos la columna content y vamos a ir obteniendo la limpieza de cada una de estas tablas, que es un poco lo que veíamos, ¿no? Cada una de estas ya está limpiecita y justo para ir consolidando, ¿no? Entonces aquí expandimos la función y aquí ya tenemos, si vemos el nombre del archivo, pues evidentemente vamos a tener todas y cada una de los 2 años de las licenciaturas que fuimos consolidando. Entonces, bueno, como ya teníamos esto, ahora sí me voy a ir a la parte del reporte. Bueno, aquí se me olvidó eliminar esa. Eh, Vamos a eliminarla para que no se conecte con nada. Esta fue simplemente un
ejemplo, así que lo vamos a borrar. Correcto. Entonces, bueno, una vez que teníamos esto, pues simplemente nuestro modelo es un modelo muy sencillo. Es un modelo de uno a muchos en donde el encabezado va a ser la tabla maestra de licenciaturas y va a filtrar la de contenido, que en la de contenido tenemos evidentemente el muchos de el resultado de todos los sustentantes de cada uno de los programas de licenciatura. Y la tabla calendario, que en este caso va a estar, particularmente va a estar en la tabla eh, de dimensiones. Normalmente la conectaríamos a la tabla de hechos, pero en este caso la vamos a conectar a la tabla de encabezado, que es la que tiene, digamos, el ciclo, y es la que convertimos en fecha. Entonces, pues bueno, entremos de lleno a lo que es el reporte. Y lo vamos a ir platicando y vamos a ir descubriendo algunas particularidades que dijimos en la presentación. En primer lugar, bueno, pues este es el reporte. Estamos usando el nuevo conector, el nuevo objeto visual de tarjetas, en donde le estamos colocando algunas medidas que hemos calculado, como sustentantes total, sustentantes admitidos, y las métricas eh, las dividimos en dos folders. Una que viene de la tabla de contenidos y una que viene de la tabla de casos, ¿no? Simplemente para estar en ese orden. Eh, bueno, pues sus desnates total simplemente son unas medidas de agregación que serán los promedios, por ejemplo, sustentantes total eh, será simplemente una medida agregada, una suma de las columnas, ¿no? Eh, Hasta este momento no tenemos gran, eh, digamos que quedó la tabla de contenido de esta forma y vamos a obtener las medidas agregadas de estas columnas. Entonces, bueno, en esta tarjeta lo único que tiene es, eh, en las propiedades, tiene, no, y en el cart, exacto, tiene el cambio de color por cada una de estas. Y en cuanto al shape, para lograr este efecto de tener estos detalles, pues simplemente lo que hicimos fue colocarle estas dos medidas en los dos, pues digamos, en los dos ángulos, ¿no? Llegar hasta el 25%, las dejamos en cero y pues, bueno, tenemos un diseño pues, bastante peculiar, ¿no? Eh, Aquí están las tarjetas y pasemos a la gráfica, que es lo más interesante. Bueno, aquí tenemos un slicer que lo que hace es pues ir de un año a otro, pero vayamos a la gráfica que es donde comienza lo interesante, ¿no? Esta gráfica, como dice aquí, tenemos dos métricas. Por un lado, los sustentantes admitidos y el porcentaje de ingreso. Es decir, si una universidad tiene tiene presentado para ingresar 100 alumnos y admitió 90, tendrá un 90% de ingreso. Pero ya vamos a ver algunas licenciaturas bastante demandadas, en donde presentan 3,000 y entran 50, ¿no? Entonces, ese porcentaje es ya bastante bajo. Entonces, en esta gráfica vemos esas dos métricas. Las barras son sustentantes admitidos y el porcentaje de ingreso es la línea. ¿Qué es lo primero que vemos? En este caso de los estudiantes admitidos, vemos que este programa de licenciatura tiene un porcentaje pues inferior y va de menor a mayor creciendo esta gráfica. Lo que significa que este programa que dice MCI es médico cirujano. Es decir, en esta universidad la, la carrera más demandada es medicina. Por eso es que medicina tiene un muy bajo porcentaje de ingresos, es muy difícil entrar a esa facultad. Entonces, bueno, esta línea nos marca pues prácticamente eso, ¿no? Como ven también podemos observar que hay facultades en donde entra el 100%
de los sustentantes, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta métrica de sustentantes admitidos es dinámica, es decir, nosotros con un field parameter vamos cambiando el total de sustentantes, es decir, ahora estoy comparando cosas distintas, ahora estoy comparando el porcentaje de ingresos con el total de los que presentaron en esa universidad. Es decir, ahora veo que medicina tuvo 3.464 en el 2023 solicitantes a esa licenciatura y en el 2022 tuvo 3.245. O sea, estamos bajo el orden de los 3.200 tanto en 2022 como en 2023 y únicamente ingresa el 5.88 eh, y el 6.21 respectivamente. Eh, ¿Qué más vemos? Vemos una barrita que esta barrita lo que hace es, esta gráfica es demasiado ambiciosa porque lo que hacemos es que de un primer vistazo podamos ver sustentantes y su porcentaje de ingresos, sustentantes admitidos y su porcentaje de ingresos. Y asimismo, queremos ver también una barrita que me pueda permitir, si estoy en el 2023, compararme rápidamente contra el 2022. Esto es, si yo estoy en el 2023, puedo ver que el total de sustentantes en medicina, esta línea me indica que el año pasado estuvo por debajo del año 2023. Es decir, de un primer vistazo, puedo ver que superé el año anterior. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que donde haya un espacio, una distancia entre la línea roja y la barra, quiere decir que estuve por debajo del año anterior. Eh, y esta línea es dinámica, es decir, si yo cambio la medida de las barras, evidentemente esta línea también cambia y me compara al mismo tiempo contra el año anterior. Ahora mismo, sustentantes admitidos de la carrera de medicina fueron 215. El año anterior, la barrita está por aquí. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el año anterior admitieron menos alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, desde de un primer vistazo puedo ver todo eso. También puedo ver las carreras que tienen una distancia, que es lo que quiere decir que este año admitieron menos alumnos de lo que admitían el año anterior. Por ejemplo, aquí veo una distancia bastante considerable de la carrera de ingeniería química, ¿no? ¿Cómo hicimos esto? Bueno, como les decía, esto es un field parameter, ya lo vamos a ver. Entonces, vemos que el field parameter está construido simplemente con dos medidas, el sustentante total y el sustentante admitido. Esto, pues bueno, evidentemente los que alguna vez han hecho field parameters, pues saben que ahora existen los parámetros de campo, ¿no? Yo al dar parámetros de campo puedo seleccionar simplemente las medidas que yo quiero usar para los parámetros de campo. Ahora decíamos, bueno, una vez que las barritas azules pueden ser dinámicas, ¿cómo hacemos para que la comparativa de la línea también sea dinámica? ¿No? Que evidentemente yo tendría que comparar sustentantes total contra el año pasado y admitidos contra el año pasado. No podría ser la misma, la, la misma métrica. Entonces, lo que hicimos fue preparar una medida eh, que se llama metric last year, es decir, que también sea dinámica, que dependiendo de lo que yo seleccione en el field parameter, me tome una u otra. Entonces, también sabemos que cuando nosotros queremos eh, hacer un selected value de un field parameter, aunque aparentemente la métrica DAX lo permite hacer, cuando yo la quiero usar es cuando ya no podemos hacer esto. Y si quieren vamos a demostrar esto. Si yo quisiera de esta tabla, que es la métrica a incluir, que simplemente tiene dos medidas, ¿no? Si yo quisiera que cuando el slicer esté seleccionada una u otra, bueno, haga algo. Entonces yo puedo decir, bueno, entonces yo quiero un selected value de esta
para que yo la pueda usar. Entonces, esto es lo que haríamos normalmente si tuviéramos una tabla que no fuera fill parameters. Entonces, si yo quisiera que en esta métrica voy a hacer una medida rápida, que va a ser medida dinámica, voy a llamarle de alguna forma, y yo puedo hacer un selected value de la métrica para las barras, que sería la métrica para las barras. Ahí puedo tener mi métrica y aparentemente está todo bien, ¿no? Es decir, yo le estoy diciendo, quiero capturar totales sustentantes o quiero capturar sustentantes admitidos. Es decir, que cuando yo tome sustentantes admitidos, yo la pueda capturar y yo pueda decir eso. Entonces, si yo esta medida, la voy a poner en una tarjeta, si yo esta medida que acabo de calcular, medida dinámica, la coloco acá, veo el terrible error que no puedo usar selected value en fill parameters. ¿Esto por qué? Porque, bueno, lo que me dice aquí es un error en la métrica, no puedo usar en modelos compuestos. Por lo tanto, como no puedo usar este tipo de atajos o medidas como has one value, selected value, con fill parameters, entonces necesitamos otro tipo de técnicas. Esta la voy a remover y uso la medida, no tiene sentido, ¿no? Así que también la voy a borrar. ¿Qué es lo que, qué es lo que debemos hacer? Entonces, cuando usamos un fill parameter, podemos hacer dos cosas. Una, que es la que yo prefiero, es hacer un select columns de un summarize de la misma tabla que conforma el fill parameter. Es decir, aquí le estoy diciendo que seleccione esta medida a partir de una consolidación o un summarize de la tabla. Y entonces sí, ya capturo esa métrica. Y entonces ya le digo, cuando sea sustentantes, ponme sustentantes last year. Y cuando sea sustentantes admitidos, ponme sustentantes admitidos last year. Entonces ya puedo hacer este dinamismo. El segundo método para hacer esto, en lugar de hacer esto, es crear una columna calculada a esa tabla y llamar a la columna que trae el nombre de la medida. Pero allí, bueno, ahí creo una columna calculada y aquí sabemos que crear columnas no son tan buenas para el modelo. Entonces, bueno, por eso decía yo que yo prefiero este método, pero también funciona con el anterior. Entonces, bueno, a partir de entonces es que el primer truco es que yo pueda hacer dinámico con fill parameters una u otra y la línea roja también sea dinámica. Ahora, ¿cómo coloco la línea roja la, de- dentro del gráfico? Bueno, seleccionaré barras de error. Y barras de error quiero que la línea esté sobre la parte azul, digamos, ¿no? Las barras. Así que la pondré en sustantes admitidos. Esto, evidentemente, si yo cambio la medida, pues entonces eh, ahora la tendré que poner sobre totales sustentantes, es decir, lo tengo que hacer dos veces, ¿no? Y tanto en los márgenes de upper bound y lower bound pongo la misma. Esto es para que no cree digamos, la línea y sabemos que son barras de error, normalmente haría algo así. Entonces, como yo quiero que sea solo una línea y me permita compararme con el año pasado, pues las pongo en ambas, digamos que es un segundo truco, para únicamente tener una línea. Entonces la pongo en ambas y ahora sí, metric last year me permite simplemente comparar, cambiar la métrica de la barra y al mismo tiempo cambiar la línea de, de comparación. Eh, También por allí salió el tema y nos decían, oye, ¿cómo sé? Porque son unas abreviaturas, ¿cómo sé lo que significa cada una de estas? A veces puede ser un poco complicado. Entonces, estaría padre que me dijeras, oye, cuando yo diga administración, yo pueda saber dónde está administración dentro de toda la barra. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿qué queremos? Que filtre y que pierda yo el contexto de toda la gráfica o que simplemente la resalte. Entonces, por aquí usamos
las tablas desconectadas. Para eso eh, les platico. En el modelo, decíamos que es un modelo muy simple, en donde conectamos una tabla dimensional a una tabla de hechos y una tabla calendario. Y aquí vemos las licenciaturas en una tabla desconectada. Es decir, es un listado de las mismas licenciaturas. Aquí la vamos a ver. Es un listado con el nombre, las siglas y una abreviatura concatenada, ¿no? De todas las 49 que tiene esta universidad. ¿Para qué queríamos hacer esto? Esta está desconectada, recordemos, para que hagamos este siguiente efecto. Por ejemplo, si yo quiero ver administración, pues simplemente al poner administración se me ilumina dentro de del gráfico, se me ilumina administración y yo pueda saber dónde está la que estoy buscando, ¿no? Simplemente es este efecto. Y con un formato condicional, pues evidentemente puedo hacer esto mismo, ¿no? Ahora estoy en tecnologías de la información y puedo pues, poner cualquier otro. ¿Cómo hicimos esto? Pues evidentemente con el truco de hacer eh, las tablas desconectadas. Entonces, en el caso de las barras, tenemos el formato condicional de las barras, que es una medida. Y esta medida se llama color licenciatura con tabla desconectada. Evidentemente es muy explícita para que la podamos entender. Así que vamos a ver qué hace esta medida. Color de licenciatura con tabla desconectada. Vamos a buscarla. Color de licenciatura con tabla desconectada. Aquí la abrimos un poquito. Y pues simplemente decimos que si el título y el filtro de la tabla desconectada es la misma medida, la coloreé de naranja. Entonces, es por eso que ven que cuando seleccionamos una licenciatura, pues evidentemente se colorea de color naranja. Es simplemente un efecto para poder ver eh, cuál es la licenciatura. Si, por ejemplo, tenemos duda de poner trabajo social, que era otra, trabajo social, pues bueno, por acá es la U, ¿no? Entonces, en lugar de estar revisando cada una de estas, pues simplemente me puedo ir a esta guía. Este es el primer efecto que buscamos con una tabla desconectada. También teníamos una especie de iconos y bookmarks, es decir, en esta primera hoja este primer reporte decía yo que es ambicioso porque también quería verlo en un mismo reporte. Normalmente haríamos una hoja número 2, quizás con una hoja detalle, con una hoja tabla, en donde podría ver esto mismo, pero quizás en formato tabla. Entonces, en este mismo reporte, con un bookmark, con un marcador, podemos ver gráfico o tabla, ¿no? En el caso de la tabla, también tiene el efecto de poder seleccionar, digamos, al seleccionar aquí, pues bueno, me ilumina el nombre de la licenciatura que estoy analizando. En el caso de la tabla, eh, también es dinámico. El sustentantes admitidos es porque ahora en el field parameter veo sustentantes admitidos o totales sustentantes, totales. Todas las demás medidas son, digamos, están incluidas y se verán sí o sí en esta tabla. Y además hicimos una especie de ranking para ver en cuanto al porcentaje de ingreso, en cuanto al ranking del índice de Ceneval, que ya sabíamos que el índice de Ceneval es, digamos, el promedio de todos los apartados del examen. Y el índice de pensamiento matemático, sacamos ese ranking. ¿Para qué hicimos eso? Para poder analizar si, por ejemplo, médico cirujano es, está en el 1, significa que es la más dura de entrar, la más difícil. Porque además tiene el número 1 en índice Ceneval, es decir, el puntaje más alto en promedio también está allí. Y el pensamiento matemático también está allí. Es decir, esta licenciatura tiene un 1-1-1, es decir, súper complicada. Pero la número 2, en el caso de la número 2, que es la carrera de enfermería de ciencias de la salud en esta universidad o por esta región, las carreras de la salud son las más complicadas, ¿no? Para poder entrar. En el caso de la número 2, es el porcentaje, digamos, la número 2 más complicada de entrar es la número 6 en cuanto al porcentaje, al promedio del índice Ceneval, y la número 6 también
en cuanto al pensamiento matemático. Es decir, no necesariamente se cumple el 1, 1, 1, 2, 2, 2, ¿no? La número 3, por ejemplo, es 7 y 8, es decir, 7 en cuanto al índice Ceneval y 8 en cuanto al pensamiento matemático. Ahora veamos el número 2 en cuanto al índice Ceneval, es decir, el puntaje más alto de programa o programa de licenciatura sí equivale a la número 7 en cuanto a la más difícil de entrar. Bueno, entonces para hacer este tipo de cruces hicimos los 3 rankings para poder analizar eh, pues, los programas de licenciatura. Luego nos pasamos a la hoja número 2. En la hoja número 2, bueno, mantuvimos las tarjetas, esas tarjetas ya, ya las habíamos platicado. Y aquí empezamos a ver eh, algunas cosas nuevas, ¿no? En primer lugar, eh, antes de entrar a lo que es la regresión que ya se puede hacer en DAX, vamos a ver un poco el diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión, y me voy a quitar los clusters para entender cómo lo hicimos. Este diagrama de dispersión lo que hicimos fue eh, colocar cada uno de los programas de licenciatura y analizarlos desde dos puntos de corte, o perdón, desde dos perspectivas. Uno es el promedio de punto de corte. Necesitamos estudiar si las que tenían un punto de corte más alto eran las más difíciles de entrar. Teníamos esa sospecha. Por ejemplo, nosotros decíamos que una de las más difíciles de entrar era médico cirujano. Médico cirujano en promedio supera los 1200 puntos del punto de corte. Y desde luego el porcentaje de ingreso es muy bajo. Es decir, las, los programas de licenciatura que tienen un promedio de corte mucho más bajo, estamos hablando como de 830, evidentemente tienen un porcentaje de ingreso mucho mayor, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, ok, este, eh, este diagrama de dispersión cumple también una regresión lineal. Y esta regresión lineal, dijimos, bueno, ¿cuál es la ecuación o cuál es la recta que puede disminuir, eh, digamos, este modelo, ¿no? Los errores en el modelo. Entonces, aquí usamos una función DAX que les voy a enseñar, que es, que yo le llamé ecuación de la recta. Y esta es una de las nuevas funciones, es decir, ya en DAX podemos calcular lo que antes era muy complicado de calcular, el coeficiente de determinación, la pendiente, multiplicarla por una variable, etcétera. En DAX teníamos que hacer muchísimas cosas para poder hacer esto. Bueno, entonces estamos usando la función LinusX, en donde los argumentos de esta función, parece que la tengo abierta, eh, parece que sí la tengo abierta, pero está un poquito. Aquí está. Aquí está. Bueno, ¿cuáles son los argumentos de esta función? Pues evidentemente la NSX pide una tabla, es esta. Luego pedirá la variable y la variable x tantas veces sea necesario. Por ejemplo, porque si es una regresión múltiple, pues tendré muchas eh, variables dentro de las x, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta fórmula, esta métrica DAX, aquí ya la tengo, y me pide la tabla, que será el all selected de todos los programas de licenciatura. Lo que quiero predecir, o la Y, será el porcentaje de ingreso, o lo que está en función de, y el punto de corte será dentro del de las X. Es decir, si yo conozco el punto de corte, puedo pronosticar o acercarme al porcentaje de ingreso por, por licenciatura. Y a partir de esto, seleccionar los resultados de cada una de estas métricas. Es decir, ya puedo calcular el R cuadrado, el coeficiente de determinación, puedo calcular el intercepto, puedo calcular la pendiente y, bueno, cada una de las pendientes. Y entonces formar lo que es la ecuación de la recta, que sabemos que es y igual a mx más b, ¿no? Más b. Entonces ya podemos
formar la ecuación de la recta como lo haríamos en Excel, si tuviéramos un diagrama de dispersión, en esta gráfica, pues ahí podemos, evidentemente, en los ejes, perdón, en las opciones del gráfico, mostrar la ecuación de la recta, ¿no? Entonces aquí también ya podemos mostrar la ecuación de la recta siguiendo esta estructura. Entonces, yo aquí que hice fue poner y igual como texto, hacer formatear a la pendiente, que es el slop 1, este que está acá, luego concatenar a la X más, también está concatenado, el signo más, y colocar el intercepto, ¿no? Que es el B. Entonces, ahí también, bueno, fui formateando los números para que pudiéramos tener eh, 4 o 5 decimales y poder entender toda la ecuación. Una vez que ya tenemos la ecuación de la recta, que es esta que estamos acá, que es la recta que eh, pues satisface mejor al modelo, también se nos ocurrió decir, bueno, el R cuadrado, que es prácticamente la misma fórmula o la misma métrica DAX, simplemente que en el retorno va a ser el R cuadrado, ya no la ecuación de la recta, como tal. Entonces, bueno, aquí es el R cuadrado. Este modelo de licenciaturas, punto de corte y porcentaje de ingreso eh, tiene un R cuadrado de 89,41. Pero como está en DAX y sabemos que nosotros en DAX los resultados satisfacen el contexto de evaluación, si yo doy un clic, pues evidentemente esto en tiempo real calculará la nueva ecuación de la recta y el nuevo R cuadrado. Entonces, antes de hacer eso mismo, también se nos ocurrió que dentro de este diagrama de dispersión podríamos ir agrupando las que estaban más cerca, las que se parecían más en cuanto a su desempeño. Así que nosotros podríamos hacer automáticamente find clusters y entonces encontraría clúster dentro de este diagrama de dispersión y podríamos poner incluso un número de clúster. Claro que podríamos hacer el codo y saber cuál es el número de clúster adecuado, o podríamos nosotros personalizar y decir 4, 5, que es precisamente los clústeres que teníamos por aquí, que estaba en la tabla cabezado. Estos clústeres que fueron calculados de esa forma a través de Power BI, cuando los vemos en el diagrama de dispersión, o las coloco en leyenda, ahora vemos cómo agrupa las carreras más complicadas, que están en la parte baja de la línea, el clúster o dos clústeres en medio, ¿no? Y los clústeres que evidentemente que son un poco más accesibles en este universo. Les decía yo que también las bondades de DAX es que, por ejemplo, vean si yo calculo el clúster 1 y 5, evidentemente todo el gráfico se filtra, incluso llego a un R cuadrado del 97. Es decir, volvió a calcular la ecuación de la recta y ahora tiene un R cuadrado de 96,8. Es decir, si yo, por ejemplo, me coloco en arquitectura, tiene un, tiene un punto de corte de 1103. Supongamos que yo no conozco esto. Yo quisiera, con el modelo que acabo de calcular, yo quisiera saber cuál sería el porcentaje de ingreso de esta licenciatura. Entonces, bueno, pues yo podría hacer, voy a sacar la calculadora, y yo podría poner 1113 por lo que me dice el modelo, 0.003632 en negativo, más 4.26, 4.26, 746. Es decir, esta carrera, según mi modelo, tendría un 22% de porcentaje de ingresos con ese punto de corte. Y si nosotros vemos ahora lo que habíamos visto que me parece que era arquitectura, tiene un 21,20.
Este, claro, mi modelo tiene ahora un 97% de... Entonces, bueno, estos son un poco las ventajas de poder calcular ahora la acción de la recta y el R cuadrado ya en DAX, porque los filtros son sensibles y recalculan nuevamente estos modelos. Y bueno, en la tabla, eh, esta, esta esto también es parámetros de campo y simplemente sirve para ir creciendo para un poco la experiencia de usuario, ¿no? Si el usuario quiere ver todas las medidas, o quiere ver tres, o quiere ver cuatro, ¿no? Entonces, es decir, ellos ya simplemente pueden ir jugando un poco con el tema. Bueno, me voy un poquito más rápido. En la hoja número 3 aquí ya empiezo a ver eh, cuando nosotros decíamos, oye, por cada una de las métricas necesito ver el año previo, la diferencia del año previo y la diferencia o la variación porcentual. Entonces ya aquí dijimos, bueno, pues yo tendría que hacer 3 por esta, 3 por esta, 3 por esta. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Necesitaría 24 medidas para poder hacer y además que sean dinámicas. Entonces aquí ya se nos ocurrió y bueno, vamos a hacer parámetros de campo. Así que rápidamente se los muestro, usamos una herramienta externa, Tabular Editor. Eh, Aquí estaríamos en las tablas y en las tablas se llama Time Intelligence y se los muestro, ¿no? Bueno, aquí teníamos, entonces tenemos la medida actual, el año previo, la diferencia del año previo y la variación porcentual. Es por eso que convertimos el año hecho, ¿no? Entonces, por cada una de estas medidas que yo seleccione en el field parameter, ahora me va a calcular tres, ¿no? De, de tal suerte que si yo pongo esa medida en una tabla, puedo calcular, pues evidentemente, todas las medidas al ir cambiando de hacer dinámico cada una de esas. Y eh, así que, pues ven, como nosotros ya sabemos, en Time Intelligence, pues bueno, puedo usar las fórmulas de inteligencia de tiempo. La única variación es que uso Selected Measure, ¿no? Eh, Aquí igual está Selected Measure para calcular la diferencia de año previo y la variación porcentual. Además, teníamos la inquietud de que la diferencia o la variación porcentual, esta, pues a diferencia de las demás, esta sí teníamos que mostrarla en porcentaje y las otras no. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer esto? Puesto que es un calculation group, o sea, no puedo cambiar solamente una. Bueno, pues sabemos que en el formato en el format string expression, lo formateamos para que me dé el resultado en porcentaje. Únicamente esta, es decir, en las otras ya no tenemos esta forma de string expression. Entonces, ahora, cada una de estas medidas, al seleccionarla, me da la medida actual, que es la que estamos viendo, por ejemplo, porcentaje de ingreso, y me da las tres que habíamos calculado en Calculation Group. La problemática actual era que nosotros queríamos, por eso en el PowerPoint decíamos que íbamos a tener formato condicional de Calculation Group. Si alguna vez hemos hecho Calculation Group, vamos a ver que si nosotros intentamos formatear cada una de estas, se formatea, ¿no? Pero, pues evidentemente nosotros no queríamos eso. Nosotros queríamos formatear solamente una. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, pues, evidentemente, pues teníamos que hacer uso de DAX. Entonces, eh, aquí voy a ver la medida. Se llama diferencia porcentual font folder, ¿no? Esta es toda la métrica DAX que necesitamos para formatear, digamos, una arte de calculation group. Eh, eh, y explicamos un poquito o rápidamente el código. Esta parte ya la vimos, es simplemente para capturar la parte que estamos seleccionando en los parámetros de campo. Esto ya lo habíamos visto en el anterior. Y entonces aquí viene la diferencia. Aquí yo le estoy diciendo que cuando en el Calculation Group, en el Time Intelligence, yo esté dentro de la columna que quiero formatear, me ponga la medida. Y cuando no, me ponga blanco. Es decir, en las otras tres estará blanco y por lo tanto blanco no se puede formatear, ¿no? Entonces, cada una de estas hace exactamente lo mismo. Si yo quisiera que además de diferencia porcentual o variación porcentual yo tuviera otra, pues simplemente la agrego dentro de la lista que le estoy diciendo en el int. Entonces, una vez que tengo esto,
yo ya puedo, pues, formatear de rojo. No sé si se alcanza a ver. Voy a tratar de acercarme a una roja. Aquí está. Como vemos, nosotros queríamos formatear únicamente eso. Es decir, cuando sea rojo, que esté entre paréntesis y que sea roja. Es decir, esta variación porcentual del, por ejemplo, sustentantes admitidos, ¿no? Y sustentantes admitidos decíamos, la carrera de Administración de Tecnologías de la Información actualmente, es decir, en el año 2023, tiene 39 sustentantes admitidos. El año pasado admitió 53. De diferencia son 14, es decir, tiene un 26% menos de admitidos este año, ¿no? Y esto es lo que queríamos resaltar. Y bueno, pues entonces eh, la magia la hizo la métrica DAS. Y bueno, la parte final de la métrica, es decir, ya cuando estamos, cuando estamos seleccionando esta, si te estás admitidos, quiero que hagas esto. ¿Y qué es esto? Esta métrica total sustentantes ya la calculé previamente, ¿no? Pues cada una de estas hará lo que, lo que le estoy pidiendo. Así que era un poco el truco para seleccionar o para formatear únicamente una parte de un grupo calculado. Nos vamos a la última. En la última le explico brevemente. También surgió la necesidad de decir, oye, cuando yo selecciono un folio o cuando yo selecciono algún alumno, quiero saber en comparación de todos los que presentaron, cómo está, cómo quedó, dónde quedó, quedó en los primeros 5 lugares, en los últimos 10. Entonces se nos ocurrió hacer esta especie de cuadrante en donde es un diagrama de dispersión, en donde el diagrama de dispersión cruza dos valores, el índice de Ceneval y el índice de pensamiento matemático, que eran los dos valores públicos, ¿no? Asimismo, hicimos 4 cuadrantes. Estos cuadrantes, el cuadrante de arriba a la derecha, el cuadrante 1, es eh, todos los que se admitieron en este programa de licenciatura. Es decir, si yo veo una esferita aquí, quiere decir que todos los que están aquí son los que están. En el cuadrante número 3 son los que superaron el pensamiento matemático del programa al que sustentaron, pero no les alcanzó para superar el índice general, es decir, el punto de corte. Y los del cuadrante número 4, es decir, no superaron ni el pensamiento matemático ni el, el, el punto de corte. Es decir, fueron muy lejos de poder ingresar a esta universidad. Y el punto de 2, por la naturaleza de este tipo de exámenes, no aplica, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a los efectos de la tabla desconectada. Lo que hicimos es colocar en la tabla desconectada todos los folios. Es decir, aquí colocamos todos los folios, tanto de 2022 como 2023. Y en el diagrama de dispersión, el folio que yo seleccione eh, me lo ubicará en el diagrama de dispersión y me colocará qué tan cerca o qué tan lejos estuvo de la admisión. En este caso, este folio presentó para este programa de licenciatura, que en este caso es mecatrónica, no fue admitido, ocupó la posición 94. El índice de Ceneval que obtuvo este muchacho o esta muchacha son 1070 y un pensamiento matemático de 1120. Es decir, este muchacho se colocó aquí. Le faltó tantito para acabar en el cuadrante número 1, puede entrar a esta licenciatura, que es un poco lo que nos dice acá. ¿Cuántos puntos le faltaron? 8. La posición del punto de corte, lugares para alcanzar el punto de corte, 12. Y el pensamiento matemático, como decíamos, a pesar de que sí lo superó, estuvo excedente con 20 puntos, no le alcanzó para entrar. Aquí vemos también el indicador, está en rojo, porque no pudo superar. Entonces, eh, pues aquí tenemos cada uno de los muchachos de los dos ciclos para poder ver, por ejemplo, en este caso, estoy colocando números folios al azar, ¿no? Para ver cómo se mueve. Entonces, en este caso, es un muchacho que está en el cuadrante 1, que sí alcanzó a entrar y que tiene estos números, ¿no? También en esta lámina tiene el efecto de tabla y el efecto de gráfico, ¿no? Entonces, el formato condicional que tiene esto es el mismo efecto que vimos en la hoja número 1, al seleccionar el folio Ceneval. Todos los demás, les muestro rápidamente la métrica de Scatterplot, color
de scatterplot. Ok, ¿qué es lo que hace la métrica y cómo hicimos este efecto? Es cuando seleccionemos en la tabla desconectada y coincida con el folio que está dentro del gráfico, entonces en ese momento se colocará de orange, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo acá red, pues lo que hará es que la esferita ahora será red. Y cuando no, es decir, todos los demás que sustentaron en ese programa de licenciatura estarán en gris. Y este truco, es el último argumento, es el color de la transparencia. Por eso ven que las esferitas que están por aquí tiene, digamos, un gris atenuado. Este último argumento va entre 0 y 1. Es decir, si yo aquí le pongo 0,89, pues evidentemente las esferas crecen en color. Entonces, para mostrar el efecto de que solo mostremos o resaltemos al muchacho que estamos estudiando, pues evidentemente le ponemos un color que pueda ir disminuyendo, ¿no? Bueno, pues esto fue el Power BI. A partir de aquí nos dimos cuenta que con esta tabla nosotros podíamos hacer algo más allí. Entonces, decidimos hacer dos modelos en donde a través de los datos públicos, es decir, nosotros le vamos a pasar un modelo, el índice de Ceneval, le vamos a pasar el índice de pensamiento matemático, le vamos a pasar el programa de licenciatura sin tomar en cuenta el ciclo, y nos debe pronosticar un modelo dos cosas: la posición que ocuparía este muchacho y el estatus, es decir, si fuera admitido o no. Entonces, esto rápidamente lo vemos, lo hicimos, ya se desconectó el collab, pero bueno, lo intentamos ver. Bueno, lo hicimos en Colab. Lo hicimos con PyCaret. Aquí lo que estamos viendo ahorita es PyCaret. Aquí cargamos el modelo de datos, es decir, cargamos todos los datos. Eh, Aquí tenemos 26.655 registros, que son, si esto sale bien, la tabla de contenido. Aquí está, es correcto. Los 26.655, es decir, los 2 años de información. Bueno, aquí cargamos los datos, revisamos si tenemos nulos, eh, revisamos el conteo de la columna de estatus, vemos que hay más no admitidos que admitidos, aquí la graficamos, eh, describimos un poco los datos, vamos a bueno, aquí también estudiamos la correlación de las variables. En este caso, el pensamiento matemático con el índice de Ceneval están correlacionados en 83%, y la posición en menos 0,27 y 0,26 respectivamente. Eh, entonces, recordemos, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a pasarle dos parámetros al modelo, y nos va a pronosticar tanto el lugar que veíamos aquí. Esta es la posición de cada uno de los muchachos, y si fue admitido o no fue admitido, ¿no? Esto es lo que queremos pronosticar a partir de los datos. Ahora, así que bueno, dividimos los datos, 0,75 para set de entrenamiento, y aquí vamos a pronosticar la posición, es decir, un dato numérico. Por eso es que ahora en este modelo es una regresión. Omitimos el ciclo, el estatus y el folio de Ceneval. Estos no entrarían en juego. Y algo súper importante es que ahora cuando Carlos explique esta parte, es que nosotros le teníamos que decir al modelo que el campo de abreviatura o el campo del programa de licenciatura es categórico, pero teníamos que hacer explícito este último argumento. ¿Por qué? Porque eh, por default me parece que eran 25 el, el- el número de variables que toma como para hacer este efecto o digamos, esta nueva tabulación de max encoding. Entonces, aquí sabíamos que eran 49. Ahí vamos a ver por qué la importancia de decidir, o sea, hacer explícito
este, este argumento. Bueno, aquí corremos el modelo. Ok, bueno, esta función la pusimos porque ahí vamos a ver que el deployment lo hicimos en PHP, pero antes de que llegáramos a esta conclusión, pues bueno, nos estábamos ayudando con esta función para saber si hacíamos el deployment en Amazon, en Cloud, en Azure, ¿no? Aquí comparamos dos modelos y, bueno, el mejor modelo resulta el Cat Boost Regressor con un R cuadrado de 0.9799. Eh, Evidentemente este era el mejor modelo. Ahí vamos a ver que nosotros tomamos este. eh, Porque nosotros queríamos mientras mayor sea el R cuadrado, pues mejor va a ser nuestro pronóstico, ¿no? Eh, Así que bueno, este era el mejor modelo. Sin embargo, nosotros usamos el Light Gradient. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tomamos este mejor modelo? En primer lugar, lo tengo que decir así, en primer lugar, tomamos este modelo porque al usar la función, aquí la muestro, de convertir a PHP, no todos los modelos se pueden convertir. Entonces, si nosotros usamos el mejor modelo, no el modelo no se podría convertir a PHP y no íbamos a poder hacer el deploy. Y segundo, porque en la parte del bonus decíamos que cuando hicimos los modelos en Power BI Service a través de Dataflow, Power BI utilizó Light Gradient Boost Machine. Entonces queríamos comparar, pues, usar el mismo algoritmo en Python que en Dataflow, ¿no? O sea, esas fueron las dos razones. En este modelo, de acuerdo a la comparativa, tenía un 97.98, es decir, igual al segundo lugar prácticamente, ¿no? Con algunas variaciones. Entonces dijimos, bueno, prácticamente estamos usando un modelo que ocupa el segundo lugar y que sí se puede convertir a PHP. Así que creamos el modelo. eh, Vamos a pasarnos rápidamente a ver si está activo el índice de byte. Ok, entonces, bueno, aquí creamos la app del modelo que está ahorita en este momento en mi máquina y este es el efecto que queríamos. Es decir, que cuando yo le coloque, por ejemplo, un índice de Ceneval, un pensamiento matemático, yo coloque un programa de licenciatura, entonces me haga un forecasting de qué lugar ocuparía estas calificaciones en el programa de licenciatura. Es decir, estos números que yo metí ocuparían el lugar 189 en esa carrera. Para eso yo tengo un caso real, aquí se los muestro. Este caso, este folio es un caso real. Este folio es este, está, eh, aquí, que tuvimos la oportunidad de revisar para probar nuestro modelo, evidentemente. Bueno, esta señorita tiene este número de folio y tiene estos puntajes. Perdón, tiene estos puntajes. 965 como índice de Ceneval y de pensamiento matemático tiene 1020. Si nosotros tomamos estos valores y los colocamos en el Power BI, que en el Power BI, digamos, recupera lo que sucedió y los compara, recuerden que los compara en los cuadrantes, vamos a ver si esta muchacha entró o no, ¿no? Entonces, tomamos los datos, vamos a Power BI y aquí lo voy a colocar. Ok, esta es la muchacha. Esta muchacha, como ven, quedó en el cuadrante 1. Ocupó la posición número 26 en esta carrera. Es decir, ella entró a la facultad. Entonces, nosotros queríamos probar estas mismas calificaciones en nuestro modelo, sin saber en qué lugar quedó. Así que yo coloco sus calificaciones, que eran 965 y de pensamiento matemático era, número de 1020, ¿no? 1020 y era
educación, no me recuerdo, educación de esta ciudad. El modelo identifica el lugar número 26.22, ¿no? Y pues bueno, evidentemente ella quedó en la posición número 26. Entonces, el modelo tenía un porcentaje de eficiencia pues, bastante bueno, ¿no? Entonces, este es el modelo de regresión en donde queremos hacer un forecasting de en la posición. Les decía yo que era súper importante ver el one-hot encoder porque cuando convertimos este modelo a PHP, nos da todo este código. Y ahora, en 3 minutos, Carly les va a explicar cómo hicimos todo esto. Entonces, a partir de Python, nosotros teníamos la conversión de este modelo. ¿Ok? Ya tenemos la función en PHP. Entonces nosotros decíamos, bueno, evidentemente, antes de hacer el one-hot encoder, no sabíamos cómo colocar las distintas variables, que eran 49 variables de las licenciaturas, más pensamiento matemático, más el índice Ceneval. No sabíamos cómo colocarlas en la función. Entonces decíamos, bueno, que ya nos tradujo esto, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, aquí descubrimos algo súper bueno. Para eso abro, vamos a ubicar de esto, era 965, 1020, 965, 1020, y hacíamos el PRO, nos daba 26. Entonces, nosotros descubrimos que cuando hacíamos esto en la versión localhost, en la versión de la computadora, descubrimos que ordenaba las, cada una de las licenciaturas en este orden en específico. Entonces nosotros sabíamos que eran 49 y que además le pasábamos dos parámetros. Es decir, teníamos 51 variables que teníamos que considerar al hacer la función en PHP. Entonces, cuando dijimos, perfecto, si aquí descubrimos que tenemos 51 inputs y podemos ejecutar esta función, entonces podríamos usar nuestro propio modelo en en un ambiente, digamos, controlado, porque evidentemente esta app está en, en mi computadora nada más, y nosotros lo que queríamos era pasarlo a hacer a un hosting controlado. El modelo ya para darle la oportunidad a Carlos, el modelo el modelo de clasificación, el modelo de clasificación es exactamente el mismo dataset y lo único que cambia es que la salida será admitido o no. Por ejemplo, en este caso, creo que ya se conectó. En este caso teníamos eh, 965, 1020, 1020. Y en este caso, la predicción era eh, esos valores, ¿no? 84% para admitido y 17% para no admitido. Por lo tanto, el resultado era admitido, ¿no? En este con estas calificaciones. Una vez que, y pues evidentemente también teníamos, al hacer esto, veíamos el orden no era el mismo que el modelo de regresión. Así que Carlos tenía que tener mucho cuidado de decir, oye, las funciones que te voy a pasar no son totalmente iguales, ¿no? A partir de eso, tenemos ya nuestro proyecto en nuestro propio hosting y simplemente voy a mostrar cómo funciona antes de que Carlos nos explique cómo lo hizo, ¿no? Entonces, ahora lo tenemos en un sitio web, que es nuestro propio sitio web, donde aquí explicamos el modelo de clasificación con sus indicadores, explicamos el modelo de regresión con sus indicadores, y ahora podemos hacer exactamente lo mismo. Teníamos 965,
1020, como ven, tenemos, y aquí viene el resultado. Es decir, ahora nosotros tenemos prácticamente el mismo modelo tomado de PHP, pero tomado de Python, lo estamos haciendo en un deployment en PHP y tenemos exactamente los mismos resultados porque estamos tomando la función original del modelo y evidentemente ahora nosotros ya tenemos el control del hosting, exactamente de la explicación de la página, incluso podemos esto guardar en base de datos, gestionar ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, pues en resumen, esto es lo que hicimos, pero ahora le voy a dar la oportunidad, yo voy a dejar de compartir para que Carlos nos explique cómo hicimos o cómo le hizo él para poder hacer toda esta parte de el PHP. Ok, muchas gracias, Guillermo. Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla para que puedan, para que yo les explique brevemente lo que hicimos. Perfecto. Aquí ya tengo mi pantalla y bueno, primero está muy bien lo que comentaste en el sentido de que ya teniéndolo en una página, una plataforma web, digamos que propia, podemos hacer muchas cosas para personalizarlo, que es, digamos que lo que de alguna manera no es que no se pudiera hacer como lo tiene, sino que no era tan fácil de hacer y sobre todo que de esta forma nosotros lo podemos compartir, ¿no? Por ejemplo, nosotros decidimos ponerle un login, pero igual lo podríamos hacer público, le podríamos cambiar colores, etcétera. Entonces, como bien explicaste, lo más importante o digamos que lo más, en lo que más cuidado tenemos que tener es en el tema del orden en el que se muestran las carreras. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace el modelo es que, así como vemos las columnas ahora como están en forma vertical, en el modelo se posicionan en forma horizontal y para que el modelo identifique de qué especialidad estamos hablando, las coloca de manera horizontal y les pone ceros a todas las especialidades y a la que estamos consultando, suponiendo administración, le coloca el número uno. Entonces, pues nosotros estamos utilizando un framework de PHP que se llama CodeIgniter en su versión número 4. Este framework, pues básicamente utiliza el modelo vista controlador que nos divide la base de datos de la lógica de negocios y de la vista. Esto nos permite, pues de alguna manera, hacer el código, pues súper sencillito, ¿no? Porque pues ya vienen muchas cosas que no tenemos que hacer nosotros a mano. Y al momento de hacer la conversión que les mostró Memo en el Colab, literalmente la función que hace el cálculo en PHP ya viene simplemente para copiar y pegar, ¿no? En este caso fueron dos funciones las que se convirtieron, que es la del score, que todas estas, digamos que líneas que ven acá, si se dan cuenta, eh, dice, empieza a hacer unas comprobaciones, ¿no? Que digamos que estas vienen siendo las columnas que les iba comentando. Empieza a comprobar si esta columna corresponde al número que, digamos que el modelo le asigna por default. Si se dan cuenta, no vemos nosotros la especialidad escrita tal cual, sino que son números, ¿no? Que el sistema genera automáticamente. Entonces, por eso, como bien decía Guillermo, la importancia de tener ese mismo orden, ya que nosotros, pues, literalmente no tenemos manera de identificar de qué especialidad estamos hablando. Entonces, con ese método de categorizar estas especialidades, pues nosotros ya sabemos que están en formato horizontal y que van en el orden en el que ya se visualizó en la pantalla del Colab. Y lo que hace entonces es ir consultando una por una, haciendo las comparaciones hasta que encuentra la que le corresponde y una vez que la encuentra, pues ya empieza a realizar el cálculo. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasarle los parámetros. Lo que hicimos para realizar ese cálculo es que esos parámetros los metimos en un arreglo que, digamos, la primer parte
es, bueno, acá, a ver si no les revuelvo un poquito. Acá en esta parte, donde están los inputs, son tres parámetros que les pasamos: el Ceneval, el pensamiento matemático, y la especialidad. Nosotros al momento de seleccionarla ya sabemos internamente cuál es la posición en la que debe de ir. Cuando nosotros le damos calcular, el sistema llama a esta función. Esta función toma los valores de los inputs y recorre y genera otro arreglo, que por eso le estamos sumando uno más, donde va a marcar cuál es la especialidad que estamos consultando. Y ya una vez que hace esto, nosotros aquí abajito llamamos a la función que nos trae la respuesta que va aquí abajo en este resultado. Pues nada más para tener algo para visualizar acá. Ok, este resultado que está acá es es el que viene en esta función, ¿no? Es este el resultado que trae la primera función, pero adicionalmente esta parte de acá, la posición, se utiliza otra función que igual fue generada de la misma manera. Esta otra función, vamos a minimizar esta. Es esta score posiciones, que es el mismo sentido, es pasarle a través del arreglo los valores, y con esto nos trae este resultado de aquí abajito, que es el de la posición. Digamos que aquí en estos tres resultados, estos dos son producto de una función y este es producto de otra función. Y el no admitido, pues es igual, se toma de acá. Ahora, una vez que ya hicimos estos cálculos, también surgió la necesidad de que, por ejemplo, en este caso, que fue no admitido, de, pues, después de realizar esta consulta, como una utilidad adicional, ver la forma de poderle mostrar al que está consultando qué otras opciones podría tener con esta calificación que obtuvo. Otras opciones me refiero a, supongamos que no entró a comercio internacional, como en este ejemplo, pero quizás con esas mismas calificaciones tendría posibilidades en alguna otra carrera y podría, pues, inspeccionar cuál le podría interesar. Entonces, después de este resultado, nos muestra esta siguiente lista donde nos da otras 18 opciones. A ver, voy a armar esto. Nos da otras 18 opciones y nos indica cuál es la posición que hubiera obtenido en caso de haber presentado en alguna otra carrera. Esto, ¿cómo lo hicimos? Después de esto que divide esta parte, es lo que hace digamos que la consulta principal, que es la que estamos haciendo a la carrera que queremos entrar, ¿no? Y después, lo que hicimos fue tomar las opciones o sea, traer la lista de las demás opciones para realizar el cálculo. Y entonces aquí hacemos un ciclo for para irle pasando todas las opciones y de esta manera traernos la posición en la que podría estar. Y una vez que ya, digamos que termina el recorrido, pues igual lo metemos en un arreglo y devolvemos la respuesta. Y esto ya a nosotros aquí en la vista, pues obtenemos ese resultado y se lo vamos, digamos que se lo vamos poniendo a la plataforma principal, ¿no? Es básicamente esa es la forma en la que funciona todo el sistema. Y pues otra de las ventajas que encontramos es que, por ejemplo, aquí en el tema de las carreras, si se fijaron en la versión anterior, solamente estaban las abreviaturas. Entonces, por ejemplo, nosotros ya le pudimos poner aquí el nombre de la carrera tal cual como es, porque pues internamente no importa cómo lo presentemos acá, sino que ya internamente le coloca las identificaciones que se necesitan para poder realizar ese cálculo. Básicamente, ese es, digamos que en cuanto a la plataforma web, todo lo que hicimos. Obviamente, pues ya aprovechando que estábamos allá, pues, pudimos poner las demás partes visuales, ¿no? Como la explicación y podíamos personalizarle, como por ahí ponerle logos, colores, etcétera. Pero pues bueno, esa es, digamos que la pequeñísima parte que me tocó a mí.
Pequeñísima, dice Carlos. Bueno, chicos, qué interesante información y desarrollo del tema han realizado. Me parece que han dado bastante información interesante de cómo el desarrollo de lo que es el caso en sí, utilizando DAX también, cómo abordar el problema y hacer la presentación con DAX, cómo jugar con esos visuales para hacerlos más interactivos, cómo aplicar algunas técnicas de Machine Learning y también cómo extraer algunas indicadores del modelo con DAX y pues aquí pues incorporaron también PHP para la presentación y la publicación de lo que es el modelo. Muy interesante todo lo que nos han mostrado. Creo que hay bastante que digerir de todo lo que ustedes nos han mostrado el día de hoy. Aquí Yesner dice, excelente, van a compartir la plantilla en PHP. Se valen todas las respuestas, sí, no, después, tal vez. Pues sí, yo creo que no hay no habría ningún problema. Pues básicamente, como les decía, la función es a la que hay que llamar y ya la parte gráfica y todo va con respecto a eso. Creo que sí podríamos compartir. Perfecto. Aquí Kiria dice, todo esto es parte de archivos de la página de UADI o esta parte inicial hacen manualmente cada año. Creo que ustedes mostraron al inicio que todos esos son archivos que ustedes extraen de la página de la universidad, ¿cierto? Sí, son datos públicos que cada año hacen pública el ingreso de los sustentantes, pero la hacen público a su manera. Entonces, con los PDFs y nosotros tenemos que extraer toda la información, compararla y hacer todos los modelos, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, sí, evidentemente es público y la suben a la página. Nosotros lo hacemos. Ok, muy bien. Entonces, qué interesante tema nuevamente. Les agradezco por el tiempo. Si hay preguntas adicionales, las pueden formular en estos momentos. Eh, Así que, pues sí, el uso de Machine Learning es importante también esto para conocer estos puntajes porque veía que a los estudiantes les puede ser útil si en todo caso evalúan que el puntaje no les da para una carrera determinada, pueden evaluar también otras opciones que son interesantes y están alineados tal vez con el área de la medicina, que era uno de los que mayores puntajes requerían, pero que hay otras opciones que también pueden utilizar. Y es porque a veces cuando las personas van a ingresar a una carrera, les cuesta mucho decidirse o se aferran mucho a una sola área y de repente tienen oportunidades en otras que también son importantes. Así que creo que eso que acaban de mostrar es muy, muy bueno. A ver aquí si nos ayudan a calificar la sesión. Guillermo está pidiendo que le puedan calificar la sesión en un enlace que acaba de mandar. eh, yo lo voy a copiar por aquí, Guillermo, porque este enlace lo voy a compartir cuando publique el video, de tal manera que quienes vean el video puedan también colaborarle con la puntuación, ¿no? Así que eso les va a ayudar también. Por aquí lo voy a anotar. Perfecto. Ajá, excelente, muchas gracias y aquí más felicitaciones. La verdad que chicos, muy buena información, bastante completa, así que hay que ver el video nuevamente para captar todo lo que han dicho, pero súper bien. Les agradezco nuevamente por su tiempo, por su participación. Esperamos tenerlos pronto nuevamente por aquí. Así que tengan bonita noche y gracias a todos los que participaron en la sesión. Gracias, gracias. Gracias por todo. Muchas gracias a todos.